Ya. Bueno, amigos, vamos a dar inicio a esta nueva temporada de webinars que ya había algún tiempo que no los habíamos desarrollado. Les agradezco muchísimo a quienes nos estén acompañando en esta tarde-noche. Quería solamente, en primer lugar, mandarles un caluroso saludo de todos quienes conformamos Constructores Positivos, de su directiva, Henry, Joan, espero que se conecten ya más adelante. Sin embargo, vamos a dar inicio a este webinar en esta ocasión. Creemos importante, dada la coyuntura nacional que estamos atravesando, todo en torno a los créditos, creemos que es muy oportuno conversar sobre el crédito al constructor, pero desde un enfoque más pragmático, no desde el enfoque tan académico, sino más bien de un enfoque más pragmático para, de alguna manera, discutir y comprender cómo se debe presentar a los bancos en general las operaciones de crédito al constructor que se requieran. Entonces, para esta ocasión, contamos con la presencia de Darío Molina. No sé, te puedes abrir, mi querido Darío, para que te conozcan. Sí. Darío Molina es un ingeniero, ingeniero comercial o financiero, creo que eres, ¿no, Darío? Sí, correcto. Y tiene una maestría en negocios y temas financieros también. Y básicamente, pues, él ha trabajado en este tema de estructuración de proyectos durante muchísimos años. Para quienes lo ubican, porque sí lo deben ubicar, él trabajó muchísimos años en el Banco del Pacífico, justamente liderando el área inmobiliaria, y era quien apoyaba a los créditos al constructor desde allá. Sin embargo, de eso, pues ahora está brindando sus servicios de manera individual, y evidentemente, pues, ella trabaja con otros actores del ecosistema financiero. Básicamente, como les digo, lo importante de trabajar con perfiles que tengan este tipo de experiencia nos permite a nosotros hacer las preguntas de la manera más sencilla y de la manera más práctica para poder, de alguna manera, valga la redundancia, podamos resolver, pues, nuestras inquietudes. Vamos a tomar nota e inclusive, a raíz de esta reunión, que no va a ser la única que vamos a tener en temas de financiamiento, levantar algunas inquietudes que tenemos, como lo hemos venido haciendo, y hemos podido hacer algunos ajustes a las políticas crediticias de bancos como el BEDE. No estaría por demás pedirte, Darío, que demos el enfoque de cómo está, en este caso, la banca en general, el Banco del Pacífico, que está con nuevas líneas de financiamiento que nos parecen sumamente interesantes, porque de alguna manera están marcando el rumbo del crédito hipotecario, más que del hipotecario, del crédito, no, que también del hipotecario, porque bajaron las tasas de una manera interesante, y también del crédito al constructor. Bueno, dicho esto, simplemente reglas del juego. En primer lugar, por ley de protección de datos, tengo que informarles que esta reunión está siendo grabada, por lo tanto, entiendo que todos, o damos por entendido que todos quienes están en esta reunión aceptan esta situación, y vamos a continuar con la sesión. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer una presentación a cargo de Darío Molina. Él hará su presentación en una primera fase. Yo considero que podrían ir interrumpiendo en el camino, salvo que, Darío, tú prefieras hacer la presentación global y de ahí entrar a preguntas y respuestas. Sin embargo, dada la coyuntura de esta temática, creo que podríamos ir avanzando haciendo preguntas y respuestas. Lo que sí les pido es que levanten su manito para que puedan acceder a la pregunta. Yo voy a monitorear y voy a controlar. Caso contrario, si tienen alguna inquietud adicional, también pueden utilizar el chat interno, ¿sí? Cualquier cosa que se quede suelta, pues lo vamos a ir resolviendo más adelante. Si es que se queda algún tema pendiente, pues lo vamos a consultar con Darío y con las personas vinculadas para poder dar respuesta en lo posterior también. Así que les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Darío, y te dejo la palabra o los micrófonos. Adelante, por favor. Listo. Buenas noches. Muchas gracias, Gandhi. Buenas noches con todos. Agradeciendo la invitación de Constructores Positivos para este webinar. Sí, la idea es un poco ir brindando información
desde el lado que he podido yo palpar de años de haber evaluado, se puede decir, recibido propuestas de proyectos inmobiliarios y proyectos de construcción, y dar unos aspectos clave, se puede decir, indicaciones o de pronto consejos para una mejor presentación. Voy a compartir la pantalla. Gandhi, por favor, me confirma si es que ya se puede ver. Sí, ya se puede visualizar. Perfecto, muchas gracias. Sí, este webinar para constructores principalmente se desarrolla en lo que es el acceso a financiamiento para el sector de la construcción, organizado por Constructores Positivos. Bueno, una pequeña presentación personal, ya lo dijo Gandhi, tengo una especialización superior en creación de empresas, una maestría en administración de empresas, 18 años de trayectoria en uno de los bancos más grandes del Ecuador, donde tuve la posibilidad de estar responsable de la cartera más importante de construcción aquí en Quito. Actualmente, bueno, estoy como director de una inmobiliaria One Access, aquí en Ecuador, y cofundador de la empresa Capital Access, que brinda soluciones financieras. Experiencia en la estructuración de proyectos inmobiliarios y de inversión, y sobre todo comprometido con el desarrollo del sector inmobiliario y el acceso a financiamiento estratégico. Como introducción, este webinar busca brindar las herramientas prácticas para financiamiento de constructores, no solo en el tema inmobiliario, sino también proveedores de la construcción, o sea, toda la cadena, y promotores inmobiliarios. Conocer principalmente las alternativas financieras que podemos acceder, que permitan estructurar proyectos más sólidos y con menor riesgo y mayor eficiencia. El tiempo aproximado, unos 30 minutos de la exposición, y luego posteriormente algún tema de preguntas y respuestas aquí en el foro. Sí, para poner en contexto el panorama del sector de la construcción, bueno, ustedes son los que más tienen conocimiento de esto, pero como datos relevantes tenemos que en el primer trimestre del 2025 el PIB de la construcción alcanzó 1.069 millones, recuperándose desde los 980 millones del cuarto trimestre del 2024. No obstante, el tercer trimestre del 2024 mostró una contracción del menos 2.5%, aunque fue menos severa del trimestre anterior. A pesar de este contexto adverso que hemos tenido en los últimos años de post-pandemia, se estima que un crecimiento del sector de la construcción tiene un efecto multiplicador. Es decir, que por cada 1% de expansión en el sector de la construcción, se prevé un 1.7% adicional en otros sectores de la economía del Ecuador, generando aproximadamente con este 1% de expansión unos 50.000 empleos formales y atrayendo inversiones privadas significativas. El sector sigue siendo estratégico, como lo sabemos, es un dinamizador de la economía, aunque aún modesto puede detonar en un crecimiento general con solamente elaborar una sinergia entre todos y pues a todos apostar por el crecimiento de este sector, lo que aportaría con la creación de empleo y atracción de la inversión. Bueno, como opciones de financiamiento, principalmente, bueno, los que conocemos, el tema de preventas y canjes, que esos son expertos, los constructores y los desarrolladores. Esto se apalanca netamente con una estrategia comercial sólida para poder realizar toda esta comercialización de preventas y canjes. De ahí tenemos el crédito bancario, que es donde más vamos a enfocarnos, con líneas de crédito especializadas para la construcción. Ahora hemos traído detalles más a fondo de lo que son el Banco del Pacífico y Banco del Pichincha, que son actores que están constantemente en el financiamiento de proyectos. Tenemos también opciones de financiamiento, alianzas público-privadas, obras de impacto social urbano, aunque en los últimos años ha estado un poco bajo en este sentido. De ahí también financiamiento con cooperativas o Banco de Desarrollo, que ahí tenemos también información del BEDE, que tiene un crédito para constructores muy interesante, y la inversión privada, que igualmente se lo ocupa normalmente, equity partners, o sea, socios estratégicos que entren a inversión en las construcción o en los proyectos inmobiliarios, y bueno, ya menos ocupado aquí en nuestro país, el Build to Rent o crowdfunding. Bueno, principalmente nos vamos a centrar en el tema de acceso a financiamiento en el sistema bancario.
Igualmente, como sabemos, los bancos tienen mucha liquidez actualmente. Aquí unos datos igualmente como contexto, que a junio del 2025 los depósitos en la banca privada totalizaron 56.894 millones, lo que representa un aumento del 18.1% anual. En junio del 2025, estos depósitos alcanzaron 56.934 millones y la cartera de crédito sumó 48.498 millones, lo que significa más de un 10.5% interanual, siendo el segmento productivo el de mayor crecimiento con un 15.1% anual. La cobertura contra la cartera improductiva igualmente alcanzó el 209%, mejorando desde el 191% del año anterior, un excelente indicador para reservas de pérdidas en préstamos. Y a junio del 2025 los indicadores regulatorios son sólidos, la solvencia supera el 13%, la liquidez inmediata está por encima del 21% y la morosidad se mantiene en un moderado 3.2%, lo cual reafirma la capacidad del sistema para responder a exigencias de los depositantes. Los bancos tienen dinero, están ávidos por colocar, por financiar estos sectores, el de la construcción, que es uno de los principales, y la idea es darnos un poco las herramientas para lograr acceder a estos financiamientos de buena forma, para que nosotros cuando presentemos un proyecto, cuando presentemos una línea de crédito o solicitando una línea de capital de trabajo o de activo fijo, pues tengamos la respuesta positiva que necesitamos de los créditos. A continuación voy a ir dando las condiciones generales, se puede decir, de los créditos que mantienen los diferentes bancos que he mencionado y los aspectos clave que evalúa cada uno como indicadores para considerarlos y para apuntarlos en el caso de que necesitemos de este financiamiento. Vamos con el Banco del Pacífico. Como sabemos, Banco del Pacífico es su principal accionista, su único accionista es la CFN, entonces un banco se puede decir con componente estatal o con accionista estatal, en donde está enfocado en dinamizar el tema de la construcción a través de los créditos tanto a constructores como financiamiento con buenas tasas a los compradores. Sí, en este caso, en el Banco del Pacífico, tenemos que ellos dan un financiamiento hasta del 80% de los costos directos. ¿Sí? De aquí se desprende que el aporte del constructor y el constructor promotor tiene que ser el terreno, aporte de costos indirectos y el 20% adicional de los costos directos. En el tema de plazos, lanzaron recientemente este crédito para el constructor, ampliando los plazos para capital de trabajo hasta 5 años y activos fijos hasta 7 años. Este crédito que tienen vigente no solo es para proyectos inmobiliarios, sino también para proveedores del sector de la construcción. Quiere decir que para toda la cadena, dependiendo de la actividad que tenga en su RUC, en su constitución, podemos acceder a estos créditos que son con unas tasas diferenciadas. Como lo vemos, podemos acceder a gracia de capital y hasta 2 años, ¿sí? Tasa de interés del 7.75% para corporativos, o sea, ventas más de 7 millones, al segmento empresarial del 8.25%, que son ventas de entre 1.5 y 7 millones, y la tasa del 8.75% para pymes, que son ventas de menos de 1.5 millones. Estas ventas son tanto de empresas que estén en actividad de los años anteriores, del último periodo cerrado, o si son proyectos de las ventas proyectadas durante todo el plazo del proyecto, ¿sí? Como aspectos claves de este banco, vemos que ellos evalúan bastante el tema de la experiencia del constructor. Si es que de pronto son uno de los primeros proyectos, se podría generar como una alianza o como una sociedad con alguna, o contratar los servicios profesionales de alguien que ya tenga un poco de experiencia, porque sí evalúan bastante este punto. También tenemos el aporte del constructor y del promotor, ¿sí? Ellos evalúan y tiene que ser demostrable el aporte tanto en la obra como de pronto si es que tiene que poner en todo el plazo, en el plazo del proyecto, que demuestre la forma de cómo va a ir aportando al proyecto, al flujo. Y el punto de equilibrio, básicamente, que es tema de venta. Si el punto de equilibrio, ellos lo calculan, es lo que es preventas realizadas con promesas notariadas, más el aporte de ellos, más el aporte, perdón, del constructor, tiene que ser el costo total del proyecto.
Entonces, ese es el punto de equilibrio como ellos evalúan para poder acceder al financiamiento. De ahí, obviamente, entregar los flujos de indicadores financieros sustentados, el tema de indicadores, el BAN, TIR, el periodo de retorno, y estudios de mercado y planes de negocios para que aseguren o puedan de alguna forma establecer que va a tener éxito el proyecto, ¿sí? Esta línea de crédito está disponible para lo que son constructores, como lo había dicho, y proveedores de la construcción con las condiciones preferenciales, ¿sí? Avanzando con otro banco, otro actor principal que es el Banco del Pichincha, también está con créditos activos en lo que es para el sector de la construcción. Son proyectos inmobiliarios, para lo que son proyectos inmobiliarios que no son VIP, financian hasta el 34%, que es, bueno, tienen la regla del 33, 33, 33. Darío, te interrumpo. Les decía que vamos un poco levantando. Como recién empezaste con Pichincha, hay una persona, Eduardo Morán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte por acá. Puedes hacer tu pregunta de una vez, por favor, para ir ¿Cómo resolviendo. vamos? Buenas tardes. Qué gusto, Gandhi. Un abrazo a todos. Súper rápido. Dices que financia el 80% del proyecto. En Pacífico. muchos casos, el 20% está justificado con el terreno. ¿Crees que el Pacífico, el Pichincha, enviando todo el estudio financiero del proyecto con una valoración de mayor al 20%, financian el proyecto directamente? Ya, sí, en el caso del Pacífico, ellos financian máximo el 80% de costos, costos directos, perdón. De ahí lo que piden es que el aporte del constructor promotor sea el terreno, más los costos indirectos, estudios, planos, todo eso, y más el 20% de costos directos. Eso tiene que estar sustentado como aporte, sea al inicio del proyecto o sea en el periodo de construcción. Pero sí nos piden que haya ese 20% de aporte de costos directos. Ellos le dividen así, ¿no? Terreno, costos directos, costos indirectos, y de eso lo máximo que aportan o que financian es el 80% de los costos directos. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Huguito Vargas también, por favor, adelante. Buenas noches. Quería consultar algo. Punto de equilibrio. Preventas más aportes igual costos totales. ¿A dónde entra aquí el financiamiento del banco? Esta forma de que ellos lo calculan es, hagamos de cuenta que es un crédito puente. O sea, las preventas más el aporte propio del constructor tiene que ser igual al costo total del proyecto. O sea, ese es como ellos calculan el punto de equilibrio, es como que te dan un crédito puente hasta que tú ejecutes las preventas ya realizadas. Así es como ellos calculan el punto de equilibrio. Es diferente de otros cálculos de punto de equilibrio que se puede tener un tema financiero o en otro banco, pero así es como ellos calculan para llegar al punto de equilibrio del proyecto. O sea, cuando entro al Banco del Pacífico tengo que ya tener entre preventas y mi aporte tengo que ya tener el 100%. Correcto. Gracias. Adelante, Darío. Ya, perfecto. Vamos avanzando ahora con el Banco del Pichincha. A ver, ellos tienen dividido para lo que son proyectos inmobiliarios normales y los VIP, ¿no? De los normales financian el 34%, piden un aporte del constructor promotor del 33% y preventas del 33%, ¿sí? En lo que son VIP, VIP y BIS, ellos financian hasta el 60%, hay un aporte de constructor promotor del 33% y recaudación de preventas en el 7%, obviamente por cómo está diseñado estos tipos de crédito. Para lo que es el interés, el pago del interés va durante la construcción, más 6 meses adicionales, de ahí empieza a pagar el tema de capital, ¿sí? Le dan un tiempo, obviamente, de construcción, del flujo, todo el periodo de construcción habría gracia, y luego 6 meses adicionales para todo este tema de la declaratoria y todo, y a poner a punto del proyecto para empezar a recibir los recursos de los compradores, y de ahí empiezan a cobrar su crédito. Igualmente, eso se establece en base al flujo de caja o el flujo del proyecto que se presente, el plazo del crédito. Obviamente no puede extenderse más allá de 3 años, que es lo máximo en proyectos grandes. Ya de recuperación me refiero, ¿sí? Opcional, ellos también tienen esta opción de
como es esta certificación, se puede incluir dentro del financiamiento. Ellos apoyan el 50% de los costos de certificación de una construcción sostenible EDGE, que también pues, puede ser importante para algún proyecto que lo requiera, que ahora es tan requerido el tema medioambiental, ¿sí? En tasas de interés está un poco más alto. En el tema de segmento corporativo, ventas más de 7 millones, está el 10.21%. El 12.21% para el segmento empresarial, de 1.5 a 7 millones, y del 11.44 para el segmento PYME, menos de 1.5 millones, ¿sí? Y para el tema de líneas de crédito disponibles para constructores y proveedores, son con las características normales de un crédito productivo, ¿sí? Donde se establece una línea de crédito, damos obviamente la garantía, y una línea sea para capital de trabajo o para activo fijo, con las tasas condiciones de los créditos productivos normales. No sé si en este punto alguna consulta del Banco del Pichincha. Nadie pregunta, así que adelante. Pueden preguntar en cualquier momento. Ah, no, aquí hay una pregunta. Dice, GBA Constructora. Conforme a la estructuración de costos de un proyecto, significa que en normales financia el 50% de costos directos y paga BISBIP, en cambio el 80% de costos directos. Te voy a repetir la pregunta. Dice, conforme a la estructuración de costos de un proyecto, significa que en normales, o sea, en inmobiliarios, entiendo, se financia el 50% de los costos directos y para BIS y BIP, en cambio, el 80% de los costos directos. ¿Es así? Sí, correcto. Para el Banco del Pichincha sería así, si es que la transformamos todo a un costo total. ¿Requiere fideicomiso? Ya, este tema del fideicomiso es importante. Bueno, obviamente todos los bancos van a preferir que se haga un fideicomiso, ¿no? Por seguridad tanto del financista como de los compradores y de los mismos socios. Sin embargo, de lo que se ha tenido la experiencia, por ejemplo, en Banco del Pacífico, si es que el proyecto requiere más del 50% de financiamiento del costo total, exigen un fideicomiso. Si es que es menos del 50% del costo total, me refiero, de pronto se puede gestionar que la misma empresa constructora directamente lo pueda obtener sin fideicomiso. El tema del Banco Pichincha, igualmente, o sea, es un poco ahí ellos se basan en la experiencia del constructor, el conocimiento, ellos llaman los clientes de alto valor y demás, se podría manejar un tema de excepción para lo que es fideicomisos. Pero yo, por ejemplo, aquí tengo un tema que creo que hay que analizar. Desde el punto de vista del banco, cuando evalúa su riesgo, ¿prefieren con fideicomiso o no? Digo yo, pues porque si a mí me preguntas, a mí el fideicomiso me parece que es un vehículo formidable para cualquier proyecto, pero no necesariamente aplica a todos los proyectos, porque sí tiene un costo adentro. Ya no es algo económico, pero sí garantiza los flujos y la administración correcta de los recursos. Entonces, creo yo que eso de alguna manera es una coraza que tanto al banco como al promotor le va a proteger, aunque le cueste un poquito más. Ahora, desde el punto de vista del riesgo de los bancos, es preferible entrar como fideicomiso o que el banco dentro de la aprobación del crédito te puede decir, lo que tú me dijiste, te puede decir, entra con fideicomiso por mi riesgo, pero si vos entras como fideicomiso o ya con el fideicomiso, ¿no es mejor? claro, 100%. El banco, el financista va a preferir que tenga un fideicomiso, ¿no? Ahora, dentro de la estructura de costos, del porcentaje de aporte que ponga el constructor, se puede mitigar el riesgo de presentar un proyecto sin fideicomiso, es un tema de evaluar, ¿no? Un tema de asesoría y justamente ahí entra un poco la asesoría que se puede dar para de pronto obviar ese valor porque tiene un costo el fideicomiso y inclusive después puede haber un tema del manejo para lograr el financiamiento sin fideicomiso. Han habido casos, ¿no? En donde los bancos financian sin fideicomiso, así sea que el financiamiento sea más del 50%. Entonces, si es que hay otros factores que influyen
mitigar estos riesgos, como que tenga, no sé, prevendido ya un alto porcentaje o que tenga ya un gran aporte y el porcentaje de financiamiento no sea tan alto, pues se podría obviar un fideicomiso, ¿no? Gracias. Sigue, por favor. Ya, vamos con el Banco de Desarrollo del Ecuador, el BEDE. Sí, este es Permíteme, perdóname, Darío, que hay otras dos preguntas que me parecen necesarias. Vea. Hay alícuotas de pago en Pacífico y en Pichincha, es la una. Y la otra es evaluando un equilibrio para obtener el monto máximo, tanto en Pacífico como en Pichincha. ¿Cuántas unidades se requerirían tener vendidas en un proyecto de 20 unidades para que se dé la aprobación? A ver, vamos por la primera. ¿Hay alícuotas de pago en el Banco del Pacífico y en Pichincha? Sí, todos los créditos se establece una alícuota de pago. En el Banco del Pacífico lo que se hace es, se suma el valor del crédito, capital, más el interés, y se divide para el número de inmuebles. Entonces ahí sale una alícuota. Si es que los inmuebles no tienen un valor igual, se divide para el número de metros cuadrados vendibles. Entonces, ahí en el Banco del Pacífico, la experiencia que se ha tenido, el porcentaje de alícuota sí sale más bajo que de pronto en otros bancos, como en Pichincha, donde ahí sí le cargan al inicio, en las primeras alícuotas, un poco más para ir recuperando el capital. Entonces, ahí sí depende de un poco de la evaluación que se haga de qué financista se requiere para el proyecto y qué tan rápido puede ingresar el repago del crédito para que se establezcan las alícuotas de pago de cada inmueble. La segunda pregunta era... La segunda, te repito, dice, evaluando un equilibrio para obtener el monto máximo, tanto en Pacífico como en Pichincha, ¿cuántas unidades se requerirían tener vendidas en un proyecto de 20 unidades para que se dé la aprobación? Bueno, habría que ver los valores, ¿no? De costos directos, de costos indirectos y sobre todo el aporte. Pero como regla, o sea, yo podría decir que o sea, debería estar entre 20 unidades, tendríamos que tener unas 8 vendidas, más o menos, para poder ya pensar en un financiamiento. Claro. Ok. Adelante, por favor. Ya. El Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE, ya, este es un nuevo crédito que ellos tienen e igualmente están apoyando el sector de la construcción. Este crédito es netamente para proyectos BIS y BIP, ¿sí? Tienen buenas condiciones, financian hasta el 80% de los costos directos, es similar al Pacífico, quiere decir que el terreno, los costos indirectos y el 20% de costos directos tendría que cubrir el promotor. Tenemos un plazo de hasta 4 años, hay una gracia de capital de hasta 2 años, sí, igual es gracia solo de capital, el interés de que hay que pagarlo desde el inicio. La tasa de interés es muy buena, ¿no? Del 6.55%, reajustable trimestralmente. Aquí ellos, el tema de preventas es un poco más bajo que solicitan, pero ellos se enfocan bastante en el análisis del estudio de mercado y del plan de negocios que se presente del proyecto. Entonces hay que sustentar muy bien los análisis, las factibilidades y demás de los proyectos para poder conseguir este financiamiento en el BEDE. También se evalúa el tema de no registrar pérdida en los últimos 3 años, ingresos mínimos de 300,000 anuales en el historial de la empresa y un financiamiento máximo al 200% del patrimonio del solicitante. Esto, bueno, está igualmente regido por la Superintendencia de compañías para lo que son los créditos. Sí, nos piden un 10% de preventas previo a la ejecución del primer desembolso. Es un crédito también atractivo por la tasa de interés, por el porcentaje bajo, se puede decir, que exigen de preventas, pero se enfocan bastante en revisar la planificación del proyecto. Un buen estudio de mercado, un buen plan de negocio sustentado nos podría dar la opción de aprobación en este banco. Aquí hay una pregunta de Abel Jarrín, por favor, te cedo la palabra, Abel. Buenas tardes, gracias, estimado Gandhi, siempre felicitándoles por estos servicios que ustedes nos brindan a los constructores. La pregunta puntual es al ingeniero Darío Molina. ¿Usted ya ha tenido éxito en tal vez asesorar a alguna constructora con el crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE? ¿Y en cuánto tiempo se dio la factibilidad de la aprobación del crédito constructor? Gracias.
Ya, muchas gracias. Con este crédito nuevo, en realidad lo están lanzando hace un par de meses, en realidad con este no hemos sacado, todavía no. Anteriormente sí hemos gestionado otros créditos del normal que había, del BEDE. Sí hay un periodo, ellos sí se demoran un poquito en el análisis y en la revisión. Yo diría que para un financiamiento podría salir en unos 90 días, a partir de ya la entrega de toda la información. Ya, hay una pregunta de Marcelo Pérez Anda. Dice, ¿ese producto del BEDE es para proveedores? No, este solamente es para proyectos inmobiliarios netamente y que sean BIS y BIP. Ya. Continuando un poco las recomendaciones clave que se puede realizar, esto sí es a manera global de todos los bancos o financistas, que es donde se puede presentar. Aquí hemos traído 3 nada más, Pacífico, Pichincha y el BEDE, pero hay otros, de pronto el Mutualista, hay algún otro banco que también está activo en crédito del sector de la construcción, pero hemos traído los principales y estas recomendaciones clave podrían servir para todos, ¿no? Obviamente ustedes, constructores, tienen ya la experiencia en esto, elaborar un estudio técnico y financiero completo. Esto siempre todos los financistas van a revisar y van a requerir, ¿sí? Presentar una carpeta ejecutiva y modelo de negocio claro. Aquí a veces, de lo que se ha visto la experiencia, sí hay que trabajarlo, hay que hacer una presentación ejecutiva, puntualmente del que esté el negocio bien explicado, bien detallado. No solo negocio inmobiliario, de pronto también una línea de crédito para capital de trabajo, para comprar un activo, en todo el sector o todos los actores del sector de la construcción, ¿sí? Eso es importante. Yo creo que desde ahí empieza un proyecto con pie derecho o la búsqueda del financiamiento para un proyecto con pie derecho mediante una buena presentación. Entender claramente nuestro negocio, tener claro lo que se espera, la utilidad que se espera, la proyección, a qué segmento estamos apuntando. Es importante presentar toda la información que el banco lo requiere para poder ir atando, se puede decir, todos los puntos que el banco, según el que se escoja, va a necesitar, ¿sí? Aquí también es importante usar escenarios de indicadores financieros acorde al proyecto, ¿no? Eso es importante. De lo que hemos visto también, hacer escenarios de sensibilización, por ejemplo, si es que o el proyecto no alcanzare las ventas esperadas, hacer una sensibilización de un -5, un -10%, a ver cómo se desenvuelve el escenario o la corrida financiera. ¿Sí? Indicadores financieros, bueno, el VAN, valor actual neto, TIR, tasa interna de retorno, un ROI, puede ser también un periodo de recuperación y demás indicadores que podrían asegurar el éxito del proyecto. Y la estructura fiduciaria que ya conversamos, ¿no? El tema de la fiduciaria. La puntuación crediticia, ¿no? El tema de burós de crédito, tanto del deudor como de codedores y garantes. Importante, esto es básico. Revisar previamente, antes de la presentación, si los actores que van a solicitar el crédito tienen un buen historial, ¿no? O tienen una buena calificación. Si no hay este tema, podríamos antes de la presentación evaluar alguna opción de solo presentar a la empresa o de no poner accionistas o algo así para conseguir el financiamiento. Es importante antes de presentar hacer una evaluación crediticia o sea, el buró de crédito puntualmente, revisar de todos los actores, ¿sí? Hay una pregunta que me parece que es buena. Dice, Dígame. buenas noches, una constructora creada como sociedad civil y comercial, ¿puede acceder para un crédito? Sí, de la experiencia que se ha tenido, se puede financiar en sociedades anónimas, SAS, sociedades civiles y comerciales. Aquí lo que saben pedir es que firmen todos, ¿no? Que firmen todos los socios, porque tiene una figura legal un poco diferente a las sociedades normales. Entonces, lo que nos piden es que el 100% de los socios firmen, pero sí puede ser sujeta de crédito. Sociedades civiles y comerciales.
aquí, Darío, perdóname que te interrumpa así, porque aquí hay unas preguntas. Me dice si el BEDE exige para todos los casos fideicomiso. No, en realidad el BEDE no exige para todos los casos fideicomiso, ¿sí? Lo evalúa al tema y puede hacerlo sin fideicomiso. De hecho, están haciendo una reforma a su manual interno para porque no tiene la opción de que un fideicomiso como patrimonio autónomo pueda presentarse como deudor. Esa figura no la tienen y la están incorporando dentro de la normativa del EBEDE, porque también puede, o sea, ustedes, por ejemplo, en un banco como el Pacífico, como el Banco del Pichincha, sí pueden presentarse con el fideicomiso, si es que ese es el caso. Es que hay promotores que trabajan únicamente con fideicomiso. El fideicomiso puede contratar créditos, si es que está, pues obviamente, dentro de su constitución. Ustedes saben que el fideicomiso es un traje a la medida y es un vehículo que puede hacer lo que le dé la instrucción, lo que le dé el contrato de fideicomiso. Normalmente el contrato de fideicomiso sí le da la posibilidad de endeudarse. Ya, entonces el BEDE no tiene todavía contemplado eso, pero ya lo está resolviendo, ¿sí? Hay una pregunta de Carolina Chávez. Hola, Caro, qué gusto, ¿cómo está? Buenas noches, dice, ¿como persona natural se puede acceder al crédito constructor del BEDE? Sí se puede, pero dale, Darío, por favor. Sí. Eso comentaba, personas naturales, personas jurídicas, como estén constituidas, sociedades anónimas, SAS, sociedades de acciones simplificadas, ya lo dije, SAS, y fideicomisos. Ajá. No sé si tenemos otra consulta o continuamos. Dice, antes en el BEDE no daban las sociedades civiles y comerciales, ahora sí dan, han cambiado eso, han venido flexibilizando en el BEDE algunas alternativas, ¿sí? Entonces, no sé, específicamente, la sociedad civil y comercial, por lo que tiene, es como una sociedad de hecho, más o menos, ¿ya? Pero si ahorita, como te digo, les están haciendo esas modificaciones para que te acepte como un fideicomiso, yo creo que también sí te daría esta alternativa. No sé, Darío, si tengas esa respuesta en específico, si no, para dejarla como pendiente y yo poder consultar en el BEDE. Sí, eso en el BEDE habría que consultar lo que se No hay problema, ahorita mismo voy a consultar mientras sigues, por favor, con tu exposición. Sí. Sociedad civil y comercial, lo que sí se ha financiado es en el Pacífico. Uh-huh. Ahí es donde pedían que firmen todos los socios. Uh-huh. Ya, bueno, vamos al tema de garantías. Generalmente nos piden cobertura del 120% del valor comercial o 140% del valor ajustado. Eso es una regla general que piden la mayoría de bancos. Obviamente, a medida que va avanzando la construcción, se va aumentando o haciendo reavalúos del proyecto y vamos teniendo esa cobertura que nunca se debe perder durante todo el plazo del crédito. La capacidad de pago sustentado, esto netamente son las preventas, ¿sí? Todos nos van a pedir promesas notariadas. De pronto, para ingresar a la aprobación, podríamos presentar con contratos o privados, pero ya para la aprobación definitiva sí nos piden promesas de compraventa notariadas, que igual es un respaldo para los constructores también, de que se va a ejecutar la compra, ¿no? De aquí, mitigar riesgos específicos del proyecto. Esto es importante. Todos los proyectos tienen riesgos, pero de pronto algún específico, por ejemplo, algún tema que salga en el avalúo, irlo puliendo uno por uno, irlo sustentando uno por uno desde desde el punto de vista técnico. Sí, si es que en el avalúo algún perito tiene alguna observación puntual, pues ir trabajando y presentar respaldos del estudio realizado o del experto que realizó el tal o cual proyecto para poder ir mitigando los riesgos, ¿sí? Todos los proyectos tienen riesgos, todos los créditos tienen riesgos, pero ahí viene el trabajo de ir mitigando uno por uno, ir trabajando en cada uno para ir encaminando a que tenga éxito el proyecto, ¿sí? Y apoyarse en la experiencia y capacidad del desarrollador. Esto es principal. Esto es muy importante de toda la experiencia que se tiene de los proyectos desarrollados, de enfocar en eso, en el éxito que se ha tenido en los demás o proyectos anteriores para empezar estos nuevos y de alguna manera asegurar que vamos a tener éxito en el proyecto que estamos solicitando financiamiento. A ver, mi querido Darío, perdón que te interrumpa, Diga, ya tengo mejor. las respuestas del BEDE, ¿ya?
Verán, ahorita que veo otra pregunta para sociedades civiles, ¿aplicaría? Ya. Verán, efectivamente me confirman que no. Para sociedades civiles y comerciales, no. Para cualquier figura que esté bajo el control de las super de compañías, totalmente abiertos, ¿ya? Incluidos ya los fideicomisos. El tema con los fideicomisos que están ahora resolviendo es que es para los fideicomisos jóvenes, ¿ya? Porque normalmente te pedían historial del fideicomiso, que es absurdo, porque el fideicomiso es un patrimonio autónomo que se puede crear para un proyecto específico. Eso ya están por resolver, ya están, pero ya está para fideicomisos, sociedades civiles y comerciales, no, porque no pasan por el control. Hay otra pregunta aquí de Roberto La Torre que me dice, personas naturales, si dan sin tener ventas de 300,000 y sin llevar contabilidad, no, pues ya si tienes que acreditar, eso son condiciones generales. Seas persona natural o seas persona jurídica, tienes que tener contabilidad y tienes que acreditar las ventas de 300,000. Sí, eso. Adelante, Darío, por favor. Sí, con esto pues ya estamos cerrando el webinar de la exposición. De ahí nos podemos quedar en consultas y respuestas. Este año ofrece grandes oportunidades para proyectos bien estructurados. El financiamiento existe, hay opciones de financiamiento. Ahora depende de nosotros, nuestra preparación para captar este financiamiento. Ahí está mi número de contacto. Cualquier tema estoy a las órdenes y nos quedamos Darío. en... Sí, aquí nos quedamos. Darío, Hugo Vargas está pidiendo la palabra. Por favor, Hugo, adelante. Darío, una consulta. Un fideicomiso recién creado para un proyecto específico no tiene ventas de $300,000. ¿No calificaría en el BEDE? Pregunto. Sí, eso te respondo yo, mi querido Hugo. Justamente ese es el tema. Perdón, Darío, pero este es un tema que lo acabo de corroborar. Antes el BEDE no prestaba ni siquiera si tenías fideicomiso, ahora ya te presta. Pero están resolviendo este asunto para que no te pidan el nivel de ventas, porque el fideicomiso tiene otra connotación desde el punto de vista legal inclusive. El fideicomiso es un patrimonio autónomo que se crea para un proyecto en específico, entonces mal haces en pedirte que tengas historial hacia atrás. Eso todavía lo están resolviendo a nivel interno en sus manuales internos, pero tienen que, obviamente, como los otros bancos, no tienes ningún problema, ¿no? Entonces tienen que aceptar eso en el BEDE, pero todavía no está habilitado. ¿Algún tiempo estimado, Gandhi? Yo creo que un mes, porque este es un tema que lo hemos venido peleando bastante tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Yo creo que en un mes. ¿Alguna otra pregunta, amigos, por favor? Yo creo que es un momento de discusión, cualquier inquietud, cualquier cosa, inclusive que podamos sacar alguna idea, alguna inquietud, alguna propuesta, porque esto nos sirve a nosotros también para ir a conversar con la banca, ir a conversar con el BEDE, sobre todo, ¿no? Entonces es importante que tengamos estos elementos. Yo creo que ha sido muy clara y muy elocuente la participación de Darío, pero sí me gustaría que participen otros amigos también, por favor. ¿Me permite, Gandhi? Por supuesto que sí. Adelante, por favor, mi querido Francisco. Bueno, buenas noches con todos. Felicitarles a Constructores Positivos por estas charlas que se da, que realmente son bastante buenas porque hace conocer toda la diversidad de productos financieros que hay para nosotros, los constructores, y al expositor también, pues, felicitaciones por el conocimiento. Se nota el conocimiento que tiene con el tema de líneas de crédito para financiamiento. O sea, particularmente, en este caso, pues yo conozco la línea del Banco de Desarrollo, que es con la cual he estado un poco más inmerso y más involucrado para ver si consigo financiar un proyecto de 814 viviendas acá en la ciudad de Machala, con casitas que van sobre los $35,000 más o menos. Pero claro, como es un espacio en el cual se conversan con las situaciones que tiene cada constructor, porque no todos estamos en la misma situación, pero generalmente estamos casi con las iguales características, ¿no? Lo pongo como consideración, Gandhi, y yo creo que algunos constructores pasamos por una situación bastante complicada. Por ejemplo, mira, según mi balance, el patrimonio de mi empresa supera los $5 millones. Tengo una deuda de $8,000 en el SRI y esa es una traba que tengo para poder continuar con el tema del Banco de Desarrollo, ¿me entiendes?
no sé si a lo mejor será mucho pedir, pero decir, oye, mira, hace unos años, bueno, no muchos, unos 2, 3 años más o menos, hice un préstamo a una entidad financiera de aquí de Machala, le tenía una deuda con otra entidad financiera, ellos me compraron esa cartera, yo le pedí 5, al otro le debía 2, pues a mí me prestaron 3. Ver un poco la posibilidad también de poder incentivar y ayudar por parte del Banco de Estado. Si en definitiva el dinero va a ir al mismo bolsillo, ¿me entiendes? ¿Cuánto le debes al IED? Pues $8,000. El Banco de Desarrollo me va a prestar a mí $2 millones, $8,000, $2 millones, es un pelo de cochino. Entonces, yo creo que eso también, creo que muchos constructores estaremos pasando por esa situación, que no podemos acceder porque tenemos un problema a lo mejor en el buró o una deuda con una institución pública que no nos permite continuar. Yo tengo ventas ya realizadas de terrenos, aproximadamente unas 250 personas de 814 solares. O sea, considero, y del Banco del Estado lo han visto así, es un proyecto que tiene una garantía que va a ser devuelto el dinero al banco, porque en definitiva tengo todos los clientes, tengo inversión hecha, claro, pero me tranco con esa situación de una deuda que creo que muchos las tendremos en menor o mayor valor, y no sé hasta qué punto, no sé, el día de mañana se puede considerar decir, oye, pues de lo que te voy a dar, te pago esto y te queda en saldo. Eso es todo. Gracias, Francisco, he tomado nota de lo que me estás diciendo, lo trasladaremos, ¿sí? Trasladaremos la inquietud. Adelante, Carolina Chávez, por favor. Pero me estás escribiendo tú. ¿Cuáles son los tiempos promedio para liberación de hipotecas de las 3 instituciones adicional del valor de venta de cada vivienda? ¿Qué porcentaje va a cancelar el crédito y qué porcentaje ingresa al constructor? Entiendo que está hablando de la alícuota, lo que se queda para pagar el capital y más o menos cuánto se demora la liberación de las hipotecas. Buena pregunta. Ya, sí, la liberación generalmente toma entre 5 y 8 días, que es un poco la experiencia que hemos tenido. Banco del Pacífico hace 2 años empezó un proceso y tiene más automatizado, porque antes se demoraba más, ¿no? Y el Banco del Pichincha, pues es lo que se demora normalmente 5 a 8 días. El valor en el Banco del Pacífico es el capital prestado más el interés dividido por el número de inmuebles, ¿sí? O si es que es diferente, tiene mucha diferencia entre los costos de las casas, hay departamentos más pequeños, casas más grandes, es un proyecto mixto, se divide para el número de metros cuadrados y ahí sale un valor de alícuota. Hagamos de cuenta una casa de $100,000, por ejemplo, dependiendo del monto del crédito, de pronto hay que pagar 40,000 y lo demás queda para el constructor. En el Banco del Pichincha sí al inicio del crédito al menos le tiene un porcentaje más alto, he visto hasta el 80% de la alícuota, donde le da un poco menos ya de liquidez al constructor. Ya, tal vez alguien más tiene alguna inquietud, algún comentario, pregunta, propuesta, algún comentario que hacer, o damos por terminado ya el webinar, que espero que haya sido de su utilidad. Y cualquier cosa, pues vamos a las órdenes todavía. Fernando, creo que querías hablar tú, tal vez. Sí, buenas noches, mucho gusto. Adelante. Saludos a todos. La pregunta es que si es que proyectos que actualmente ya tienen una línea de crédito, evidentemente estas tasas están muy competitivas en el mercado. ¿Es posible tramitar un paso de cartera? No sé si me expliqué. Sí, o sea, ya tiene un financiamiento. ¿En dónde tiene el financiamiento? En un banco del exterior. Un banco del exterior. Es que el banco del exterior yo creo que se podría evaluar, ¿sí? Se podría evaluar un mix, a pesar de que ya no sería como crédito constructor puntualmente, de pronto sea un mix entre una línea de capital de trabajo, de sustitución de pasivos y de crédito constructor.
A los bancos, obviamente, de lo que yo tengo conocimiento, el Banco del Pichincha no acepta, por ejemplo, si es que no empieza con el financiamiento, no toman financiamiento de otro lado. Banco Pacífico podría, dependiendo cómo esté el crédito, evaluar, ajá. Pero generalmente les gusta iniciar los proyectos, porque si es que ya cambia de banco, de pronto es por algo. En este caso sería para mejorar las condiciones, es un punto a favor. Perfecto, muchas gracias. Que si es que son tan amables que publiquen en el chat su información de contacto, Darío, por favor. Gracias. Les vamos a compartirla y Darío, vamos a compartirle la presentación tuya, por favor, para enviarles a los colegas. Igual este webinar se sube al canal de YouTube de Constructores Positivos y lo podrán ver también, ¿no? Repetirse las veces que sean. Ahí está el teléfono celular también. Dice Darío, ¿puedo desplegar su información de contacto? Ahí está, ya, listo. Y les vamos a pasar como la información necesaria. Sí, no hay ningún problema. ¿Algo más? Bueno, en vista de que andan tímidos, será porque es lunes. Mando un fuerte abrazo a todos. Les agradezco por esta convocatoria que hemos tenido. Y muchas gracias a todos, Darío. Te agradezco muchísimo por tu amable tiempo y sobre todo por esas explicaciones tan elocuentes, porque eso les digo, esto es un tema que hay que seguirlo discutiendo, eso sí. Vamos a tener que dedicar un día al mes, por lo menos, para hablar de estos temas, para hablar únicamente de estos temas de financiamiento, porque este es el momento en el que tenemos que sacar sí o sí nuestro sector y tener un acoplamiento muy potente con el sector financiero. Así que vamos a seguir trabajando en este sentido. Les mando un fuerte abrazo a todos y cualquier cosa, ya les pasamos la información de este webinar. Muchas gracias.